La senadora del Partido Acción Nacional, del PAN, Josefina Vázquez Mota, presentó una propuesta para reformar la ley de asistencia social a fin de que todas las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual tengan derecho a la asistencia social. Para hablar acerca de esta propuesta se encuentra en la línea telefónica su promovente, la senadora Josefina Vázquez Mota. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Wendy, qué gusto, muy buenos días y muy feliz año para todos quienes nos acompañan. Igualmente para usted, senadora, muchas gracias. De entrada, ¿cuál es la situación que se está viviendo en México con relación al tema de la violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes? Pues sin duda es una enorme tragedia y es Ujú. una tragedia que desafortunadamente ha tenido como cómplices el silencio y la impunidad. Por eso, Wendy, aprecio tanto este espacio que da voz a millones de niñas, niños y adolescentes. En este momento somos el segundo país del mundo en turismo sexual infantil, Mm. solo después de Tailandia, y estamos muy cerca de quitarle a Tailandia este primer lugar. Y estamos entre los primeros lugares de turismo sexual de bebés en el planeta. También ocupamos el primer lugar en producir contenidos de pornografía infantil del mundo, y mientras dialogamos en este espacio que reitero es tan importante, pues cerca de 5 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, 5 millones, están siendo víctimas de este crimen de abuso sexual, un crimen que destroza, que destruye su vida, la gran mayoría de las veces es para siempre, porque quienes denuncian suelen hacerlo muchos, muchos años después, si es que lo hacen, y pues difícilmente van a encontrar justicia o van a poder resarcir un daño en lo emocional, en lo psicológico, es decir, su vida se destruye. Y en la pandemia y en este confinamiento que no termina, vaya, que aunque tenemos más libertad, todavía estamos enfrentando grandes retos, justamente han sido niñas y niños adolescentes quienes más han sufrido pues esta agresión. La Unidad de Inteligencia Financiera, tan solo en el año 2021, en el marco justamente pues más agudo de la pandemia, reportó que este crimen de violencia sexual aumentó en 117%. ¿Por qué? Porque las niñas y niños pues tienen al victimario en su metro cuadrado, ¿verdad? Eso. Hay que reflexionar con mucha seriedad que no son hogares, que son infiernos, Ujú. y que el victimario está allá adentro, porque casi 8 de cada 10 crímenes de violencia sexual las cometen quienes más debiesen cuidar a las niñas y a los niños, que es el papá, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, el vecino, y todo esto, ¿verdad?, en un entorno donde el abuso de poder es total frente, Sí. estamos pensando, niñas, niños, bebés, ¿verdad?, de 2, 3, 4, 5 años de edad, y donde, por cierto, en estos crímenes hay una constante, o hay varias constantes. Una de ellas es que las víctimas suelen sufrir estos ataques entre 5, 8, 10 años de su vida, Ujú. y que un depredador sexual ataca al menos 61 veces en su existencia. Por eso es que cuando se les cambia, digamos, a un entrenador deportivo de un lado a otro, va a seguir atacando a las niñas y a los niños, Sí, o ¿no? a un sacerdote, o el papá se va a otra casa. Es decir, y tenemos que tener conciencia de toda esta realidad, que luego me dicen, oye, qué horror que hables de esto. No, el horror no es hablar de esto, o sea, al contrario, hay que darle voz a las niñas, niños y adolescentes en este dolor terrible. El horror es que existe, y es que sigue creciendo en nuestro país con una impunidad casi total. Ahora, bien, después de este panorama tan terrible, no me imagino, ¿no? Que uno como niño se refugie en casa pensando que papá, bueno, el tío, como usted dice, ¿no? Son los que nos quieren y son los que más daño nos hacen. Senadora, bueno, en este panorama, esta presentación de iniciativa, a qué se refiere usted con el que se le dé asistencia social a las víctimas de este tipo de delito?
Bueno, cuando revisamos de manera muy detenida justamente esta ley de asistencia social, nos percatamos que si bien considera pues muchas realidades que atender, no se estaba considerando de manera clara, explícita, la atención justamente a niñas, niños, adolescentes o a cualquier individuo que haya sufrido esta violencia sexual, pues el poder recibir servicios especializados para su protección, para su plena integración al bienestar. Entonces, el pasado 1 de septiembre del año 2022, junto con un paquete de 10 iniciativas, presenté justamente esta iniciativa para que se incorpore y se considere como una atención prioritaria. Una atención prioritaria, pues a una población que, como podemos observar, es muy relevante, es creciente y que está, pues, por decirlo, casi en un total abandono, es decir, que le hagan como puedan, que vivan el resto de su existencia, que por cierto ellos se consideran a sí mismos y lo son sobrevivientes, y una víctima de violencia sexual, decía recientemente, es como haber estado en un campo de concentración. La diferencia, tal vez, o una de las diferencias radica en que quienes lograron sobrevivir a este horror de los campos de concentración se consideran como lo que son, esas víctimas y esos sobrevivientes. Quienes logramos sobrevivir a un crimen de violencia sexual, muchas veces se nos considera los culpables. Ujú. Y Wendy, acabamos de vivir, por ejemplo, el caso de esta cantante Sasha, que con gran valor, después de pues ciertos años, dice, yo fui víctima, ¿verdad?, de este abuso, de esta violencia, y fue muy doloroso, y es terrible ver cómo en las redes sociales a quien más condenan A la y a quien más víctima. reclaman es a ella. A la Y víctima. entonces el Ujú. reclamo a la víctima es, estás mintiendo, ¿por qué te tardaste tantos años en decirlo? A ti sí te gustaba. Y esto es la realidad que viven las víctimas. Entonces, por eso este sobreviviente, este hombre que se ha dedicado a dar muchas pláticas y que ha sido un gran aliado en la tarea que Senadora, estamos haciendo. sí, estamos hablando con la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, acerca de esta iniciativa para reformar la ley de asistencia social, que en conjunto es para proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y entonces nos estaba comentando, senadora, en qué consiste esta propuesta. Ujú. Efectivamente, bueno, la propuesta consiste en que se incorpore ya de manera formal Ujú. y se reconozca la urgencia que quienes, los entes que participan en esta ley de asistencia social y que hacen posible, bueno, que toda la población goce de los mismos derechos y oportunidades y que se puedan resarcir cuando estos derechos han sido atropellados, han sido vulnerados, pues entonces considere que menores, adolescentes, niñas y niños deben de ser atendidos de manera integral, Ujú. la parte psicológica, la parte física, la parte de reincorporación, es decir, cómo trabajar estos sentimientos que suelen ser tan comunes de culpabilidad de las víctimas, no del victimario, Sí. por supuesto, y de esta, pues de esta manera en que es tan difícil superar la destrucción de la vida que se ha hecho. Hay que considerar que pasan muchos años o para que niñas y niños puedan resolver de mejor manera este crimen que han sufrido o incluso hablar de él. Así de que en la ley de asistencia social y hago un llamado pues muy respetuoso pero urgente a todas las senadoras, senadores para que nos acompañen a esta reforma de esta ley tan importante y que de esta manera pues todas las instancias que participan en todos los órdenes de gobierno y más allá del gobierno podamos cobrar conciencia de la urgencia de romper el silencio, la impunidad y de atender a estas víctimas que, reitero, desafortunadamente, lejos de disminuir, han aumentado de una manera muy significativa. Sí, es que estoy segura que en la medida de que realmente se garantice la protección a las víctimas, senadora, es cuando las víctimas pues van a denunciar, porque eso es lo que sucede. Claro, O sea, las víctimas no denuncian por el temor a que lo primero que usted mencionaba hace un rato, sea señalada la víctima, ¿no? A veces hasta se dice, ay, tú lo provocaste, ¿no? exacto. Y otra más, el agresor a veces no recibe el castigo, o sea, el agresor únicamente una amonestación
Y no sabes Hombre, que sigue conviviendo como si nada hubiera pasado. Entonces, Wendy, en México es el reino de la impunidad, es el paraíso de los pederastas, no solamente de los que viven en esas casas que construyen infiernos, sino a nivel internacional. Diario entran miles y al año se registran el ingreso de 700,000 pederastas a nuestro país para este turismo sexual infantil, porque aquí no les pasa absolutamente nada. Justamente, y haciendo uso de estos minutos, en el Senado se logró aprobar por todos los grupos parlamentarios desde esta comisión la no prescripción del crimen de violencia sexual, es decir, que no importa si pasan 20 años, 50 años, si la víctima denuncia, se tiene que hacer justicia, que es algo que en este qué país maravilloso. a los 3 años, y ahora ya está en Cámara de Diputados, así que hago un llamado urgente al compromiso que sé que lo hay de diputadas y diputados más allá de partidos políticos, para que las niñas y niños no tienen partido político, tienen derechos, a que de manera urgente se pueda aprobar en este periodo y quede ya como una ley que no prescriba jamás este crimen que sigue destruyendo tantas y tantas vidas cada día. Hacemos votos porque así sea, senadora. De verdad hay muchas víctimas, hay muchos pequeñitos, adultos que sufrieron de niños este tipo de circunstancias que de verdad merecen justicia. ¿Algo más, senadora? Pues agradecer, Wendy, y ojalá que a lo largo de este año, estoy segura que así va a pasar, nos permitas compartir en este espacio justamente realidades de niñas, niños y adolescentes, y hoy, pues que se suman también a las redes sociales, que si bien tienen grandes fortalezas y beneficios, pues también ahí viven los pederastas, y hoy tenemos un gran reto con el ciberacoso, con el ciberbullying y con las redes sociales que han entrado al mundo, o que más bien es el mundo de las niñas, de los niños. Los adultos somos migrantes a las redes sociales, migramos del fax, migramos de los CDs, de los discos, o sea que ya ni siquiera son parte de la historia, pero las niñas, los niños y adolescentes son nativos de las redes. Ahí está su mundo, ahí está su autoestima en gran medida, ahí están sus amigos, pero ahí también está su destrucción. Así que este espacio es sumamente valioso, y de mi parte no podría más que agradecer que podamos hacerlo con frecuencia para justamente romper el silencio y hacer propuestas que nos ayuden a todas y todos nosotros. Con gusto, senadora. Yo le agradezco mucho y pendientes de lo que pase con relación a esta propuesta de reforma. Así será. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Hasta pronto, Wendy. Hasta pronto, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. Qué importante, ¿no? Y también importante que uno como padres les crea a los pequeñitos, ¿no? De que si el pequeñito va y le dice, niño, niña, a los adolescentes, ¿sabes qué me pasó esto? Los escuchemos, ¿no? Antes de juzgarlo y antes de tacharlo a veces de mentiroso. No. Si los niños se acercan con nosotros, hay que darles esa confianza, atenderlos, apoyarlos. Porque podría estar en un grave riesgo